Bueno, muy buenas noches para todos los asistentes. César, ¿me puedes confirmar si tengo audio o alguien a través del chat, por favor? Sí, está bien, Diego, se lo escucha perfecto. Ok, bueno, muchísimas gracias, César. Nuevamente, buenas noches para todos los asistentes. Mi nombre es Diego Mauricio Sierra. Soy abogado, en la cual me desempeño como asesor jurídico en diferentes temas de índole, en este caso, en la propiedad horizontal, y en la cual agradecemos a ustedes haber acogido esta invitación para participar en este evento. Esta noche nos acompaña también el doctor César Cardona, quien es contador de formación, revisor fiscal y tiene una amplia experiencia pues, en el tema de propiedad horizontal. Y pretendemos compartir con todos ustedes algunos temas. En este caso vamos a hablar de manera específica sobre las funciones de los miembros del Consejo. La idea de este evento es realizar un panel muy participativo en el cual vamos a comenzar realizando una intervención. Inicialmente vamos a hacer un tema de presentación respecto a la norma, lo que tenemos hoy, Ley 675. De manera posterior vamos a particularizar unos temas especiales respecto a lo que son las funciones y retos y responsabilidades de los consejos de administración recientemente nombrados según las asambleas ordinarias pues, que ya cursaron en diferentes copropiedades. Y por último, vamos a abrir un panel de preguntas. Voy a estar interactuando con ustedes a través del chat mientras César esté interviniendo con su respectiva presentación, por lo cual les sugerimos apuntar esas preguntas o esos temitas que tengamos de manera especial para el final, en la cual ya haremos un tema más interactivo abriendo o pudiendo habilitar los micrófonos. De tal forma que entonces, sin más preámbulos, demos inicio. Como les mencioné, nos acompaña hoy César Cardona Hoyos, quien es nuestro invitado y va a estar pues participando en este panel denominado Responsabilidades y Funciones del Consejo de Administración. Hay que recordar que nosotros acabamos de cursar las asambleas de carácter ordinario, en la cual básicamente se nombraron nuevos consejos de administración. Cuando hablo nuevos, esto no conlleva que no exista la posibilidad de verse repetido periodos por algunos de los miembros que ya venían en los periodos inmediatamente anteriores. Eh, Me están diciendo que no se escucha. César, ¿me puedes confirmar si se escucha? Sí, yo te estoy escuchando perfecto. Perfecto. Bueno, importante eso, si tenemos alguna dificultad en comunicación por temas de internet, nos advierten eh, con la debida antelación. Estamos haciendo entonces el preámbulo, recordar que los consejos de administración son un cuerpo colegiado que está a raíz de la ley C75 plasmado bajo los parámetros de los artículos 53 y siguientes, en los cuales nos recoge la obligatoriedad de tener un consejo de administración de carácter obligatorio. Yo creo que mejoró el audio, de carácter obligatorio para aquellos conjuntos residenciales o copropiedades de índole mixto y comercial. Y de manera particular para las residenciales, nos dice la norma que cuando tenemos menos de 30 inmuebles privados no es obligatorio tener dicho cuerpo colegiado. Lo primero que tendríamos que advertir es eso, el Consejo de Administración en sí mismo es el órgano colegiado, es decir, que los consejeros de manera autónoma o de manera unilateral no representan per se el consejo, a menos que en una reunión de sesión ordinaria les hayan realizado la entrega de una función de manera específica. ¿Por qué la importancia de esta charla? Porque precisamente a través de la ley C75, dentro del artículo 55 que se denomina funciones, simplemente nos pone algo en abstracto. Las funciones del consejo es simplemente cumplir o ayudar a cumplir con el objetivo o el objeto de la propiedad horizontal, que está a su vez asociado al artículo 32 de la citada ley, y no es más que administrar correctamente y eficazmente los bienes y zonas de índole común. Por ello es que las funciones del consejo se recogen en los reglamentos de propiedad horizontal, y por ende es que la primera función de los recientes consejos de administración nombrados es acercarse a esos reglamentos de propiedad horizontal para determinar de manera propia cuáles son las funciones que tiene en cada propiedad horizontal. Con este contexto, entonces vamos a comenzar a abordar nuestra charla. César, entonces te doy el uso de la palabra, ya tienes aquí las facultades de como anfitrión para que nos puedas compartir entonces tu presentación. Igualmente vamos a ir interactuando en la medida que se vayan realizando
cualquier inquietud por parte de los asistentes. Perfecto. Bueno, buenas noches ya para todos. Es un gusto estar con ustedes aquí en este momento dictando esta charla. Sobre todo ahora, como lo decía el doctor Diego, acabaron de pasar todas las asambleas. En este momento se está compartiendo mi pantalla ya. Ok, ya. Sí, exacto. Ya tenemos tu pantalla. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, acabaron de pasar las asambleas, se nombraron nuevos miembros del Consejo de Administración y muchos copropietarios comienzan a tomar esas funciones y es muy posible que muchos no sepan en qué se metieron, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, a qué están expuestos. Entonces es muy interesante porque todos tienen la intención y se metieron a este cuento para cuidar su patrimonio. Es que un apartamento o un local comercial en una propiedad horizontal puede ser el patrimonio de la vida de muchas personas. Entonces les interesa cuidar su patrimonio y por eso se meten de manera acertada, digo yo, a tomar decisiones en un consejo de administración para poder estar de cerca y vigilar que se inviertan adecuadamente los recursos de sus cuentas de administración y por eso celebro que haya tan buen número de gente en esta charla hoy que están interesados en saber cómo funciona este cuento de los consejos de administración. Como les decía el doctor Diego, mi nombre es César Cardona Hoyos, soy contador público de la Universidad de Medellín, me dedico exclusivamente a la revisoría fiscal de propiedad horizontal. No hago otra cosa diferente, estoy dedicado a esto hace ya 18 años, con el compromiso de estar permanentemente actualizado en cuanto a toda la normatividad que tiene que ver con este cuento de la propiedad horizontal. Soy revisor fiscal de muchas copropiedades aquí en Medellín, en algunos centros comerciales, y lo hago con mucha pasión porque me encanta este tema y estoy en este cuento. Entonces, y también mirando ahora a los participantes, me alegra que muchos de los miembros del Consejo de las Copropiedades, donde soy revisor fiscal, están ahí presentes para poder afinar detalles y poder compartir pues, toda esta charla. Bueno, la idea es esta. Vamos a mirar cuáles son las funciones y las responsabilidades legales y administrativas de los miembros del Consejo de Administración. Porque cuando uno se mete en un consejo de administración muchas veces no tiene la preparación para eso y es lo normal, porque en los consejos aparecen gente de toda clase de profesiones, hay amas de casa, médicos, arquitectos, ingenieros, abogados. Entonces, pero no están preparados para pertenecer a un consejo de administración en su gran mayoría. Entonces, por eso es buena esta charla, para que se den cuenta qué es lo que tienen que hacer y cómo lo deben hacer para cumplir bien sus funciones. Entonces, lo primero es, los miembros del Consejo de Administración tienen un referente de comportamiento. Primero es de fidelidad, deberán cumplir los deberes impuestos por las leyes y por los reglamentos con fidelidad al interés social. Deberán conocer el reglamento de propiedad horizontal, ¿cierto? Porque es lo que deben pedir de primero, acercarse a la administración y decirle, por favor, présteme el reglamento de propiedad horizontal para conocer dentro de ese reglamento, dentro de todos los apartes, cuáles son las funciones de un consejo de administración. La diligencia, deberán asistir, informarse y preparar las reuniones de consejo y de las comisiones a las que pertenezca, oponerse a los acuerdos contrarios a la ley, al reglamento o al interés social y solicitar la constancia en acta de su oposición. Cuando estén actuando dentro de un consejo de administración y no estén de acuerdo con alguna decisión que se toma, deben inmediatamente solicitar que se incluya en el acta su oposición a esa decisión para poder salvar su responsabilidad. Deben tener unos valores éticos a toda prueba, deberán actuar siempre guiados por valores de transparencia, prudencia, respeto, decencia y de buenas costumbres morales y sociales. Es que estamos interactuando con personas, con pares iguales a nosotros. El hecho de que tengamos diferencia de criterio a veces o de diferencia de algunas decisiones que se hagan no los autoriza a nadie absolutamente para tratar mal a un colega, a un copropietario, a un vecino. Entonces deben tener unos valores éticos a toda prueba, siempre con la cabeza fría, por muy candentes que sean los debates, demuestran la altura de las personas cuando son capaces de debatir con
con decencia y con respeto por los demás. Lealtad. Deberán interponer el interés general sobre el particular, sin aprovecharse de su cargo para obtener prebendas particulares, poniendo en riesgo la estabilidad y la viabilidad futura de la copropiedad. Cuando un copropietario se mete de consejo de administración, se hace elegir, deben ser leales con las personas que los eligieron. Es que en guardadas proporciones, los miembros de un consejo de administración son como los concejales de una ciudad, y los copropietarios de una unidad residencial o de un centro comercial confían en esas personas para que los representen en las decisiones del consejo de administración, y deben tener lealtad, como lo dice ahí, a toda prueba, y no interponer su interés particular sobre el bienestar general. No, eso no es lo que debe primar en la actuación en un consejo de administración. Esto que viene muy importante, la reserva. Aún después de cesar en sus funciones, miren, aún después de cesar en sus funciones, deberán guardar secreto de informaciones confidenciales, datos, antecedentes, cuando la divulgación de estos pudiera traer consecuencias perjudiciales para el interés social o general. En muchas copropiedades conozco, inclusive se suscribe un acuerdo de confidencialidad, porque lo que se trate en esos consejos de administración, en esos recintos, de esa puerta para adentro, o en esas reuniones virtuales que ya se están imponiendo ahora, eso es privado, eso compete únicamente al consejo de administración. Los debates, ya cuando se toman las decisiones, lógicamente se hacen públicas y se hacen cumplir, pero los debates que se hacen en esas reuniones de consejo deben ser privadas y no deben salir a comentarse al exterior de la copropiedad, porque puede generar problemas. Máximo si es un centro comercial, por ejemplo, mixto o comercial, porque a veces en los consejos de administración se toman medidas para atraer clientes, para cautivar el interés, y yo no puedo estar como miembro del consejo de administración revelando datos afuera y estrategias para poder obtener alguna ventaja. Entonces eso es muy importante, la reserva y la prudencia. La imparcialidad, dar a todos los copropietarios el mismo tratamiento, sin permitir que las relaciones de amistad, simpatía o desafectos interfieran en sus determinaciones. En resumidas cuentas, deben tener autoridad moral suficiente para poder representar dignamente a una comunidad que los eligió. En las asambleas se presentan planchas y la gente vota por una plancha o por la otra, o vota por una sola lista. La gente en la copropiedad confía en esa persona para que lo represente y para que le cuide su patrimonio. Y tenga todas estas características de actuar con responsabilidad. ¿Cuáles son entre las obligaciones, cuáles son los principios de actuación que deben tener los miembros del Consejo de Administración? En el desarrollo de sus funciones deberá primar siempre el interés social de los copropietarios. Hay un interés social de la copropiedad para que la copropiedad cumpla sus fines. Eso es lo que debe primar, no es el interés particular, sino el interés social. Actuarán para garantizar la viabilidad de la copropiedad en el largo plazo y mantener o incrementar el valor patrimonial de las unidades privadas. Esto es importante en el siguiente sentido. Cuando yo me hago elegir en un consejo de administración, tengo que pensar que la copropiedad es a largo plazo. No es correcto que una persona se haga elegir en un consejo de administración pensando en tomar algunas decisiones que le van a beneficiar en el corto plazo y no es transparente miedos que los eligieron, con los copropietarios que los eligieron en la asamblea, porque es que la copropiedad funciona en el largo plazo y no se va a disolver prácticamente en menos de 30, 40 años, creería yo. Yo no conozco por ahora ninguna copropiedad que se haya disuelto en el tiempo por alguna razón. Entonces, siempre las copropiedades están pensadas para funcionar en el largo plazo y se deben tomar decisiones orientadas a que esa copropiedad siga funcionando de una manera eficiente a través del tiempo. Deberán obrar con estricto respeto a los principios y valores éticos generalmente aceptados. Es normal lo que habíamos hablado ahora: respeto por la palabra, respeto por el debido proceso, respeto por las intervenciones contrarias, respeto por los debates. Y algo que yo siempre he recomendado en los consejos de administración
porque es que normalmente los reglamentos no lo obligan, sino que siempre en casi todos, creo que en todos dicen, el Consejo podrá tener un reglamento interno de funcionamiento de administración. La palabra podrá no lo obliga. Entonces, yo desde la revisoría fiscal lo he recomendado siempre para que todos hablen el mismo idioma, todos respeten las mismas principios de actuación, el norte para el que quieren llegar. Entonces, si se fijan unos parámetros de actuación, unos maneras de citación, una manera de funcionamiento que esté contemplada en un reglamento y que todos lo acepten y lo firmen y quede constado en acta, creo que es lo mejor para que todos se rijan por las mismas características de actuación. Entonces, es una recomendación, adopten un reglamento, si no es obligatorio, propónganlo, yo en mis copropiedades en todas lo propongo, en todas se logra mantener ese reglamento y todos lo conocen y se rigen por ese reglamento de funcionamiento del Consejo de Administración. El revisor fiscal lo que puede recomendar, no lo puede imponer en ningún momento. Y el Consejo, en su sano actuar, pues lo estudiará y lo revisará y lo adoptará. ¿Qué derechos tienen los miembros del Consejo de Administración? Esto es importante, vean. Primero, tienen derecho a la información. Claro, si yo como miembro del Consejo de Administración voy a tomar decisiones que comprometen mi patrimonio, porque los miembros del Consejo de Administración están comprometiendo su patrimonio con las decisiones que se toman al interior de un Consejo de Administración, tengo derecho a la información. Claro, para poder estar informado y para poder decidir y poder tomar una decisión correcta. Pero esa información se debe pedir de una manera correcta, de una manera regulada, no es la información no es pedirla simplemente, solicitarla de una manera aislada, no. El Consejo de Administración es un órgano corporado, funciona como una corporación y no es con cabos sueltos, ni los consejeros pueden de manera individual estar solicitando información permanente a la administración o a cualquier otro tercero que tenga que ver con la copropiedad. No, es a través del Consejo de Administración en el que se solicita toda la información que se requiere y el Consejo decide de qué manera se le entrega la información, porque tienen derecho a eso. No se le puede negar en lo absoluto a ningún miembro del Consejo de Administración ninguna información que tenga relación con la copropiedad. Pero sí se debe pedir correctamente en las reuniones de consejo y el consejo decidirá de qué manera se accede a esa información. No es solicitarla de manera individual porque entonces se entraría en otros estados que serían usurpar las funciones de la administración y para eso no están los consejos de administración. El César, yo consejo es de pronto quiero hacer ahí dale, una acotación respecto a algunos importante. temitas que han mencionado, ¿cierto? Sí, Retomando este último tema de la información. Hay que recordar que inclusive pues ahorita está muy de moda todo lo relacionado con temas de habeas data, ¿cierto? Y tenemos a la Superintendencia de Industria y Comercio encima con los ojos en las copropiedades. Entonces, ese manejo de la información hay que recordar que por ser un órgano colegiado administrativo, yo tengo un derecho, como César lo menciona, de preferencia respecto a obtener una información. Pero la obtención de esa información tiene que ser debidamente motivada, es decir, en relación con un asunto que sea de interés para desarrollar mis funciones. No es cualquier situación en abstracto, porque hay que recordar que por función corresponde al administrador salvaguardar lo que es el archivo y toda esa información. Como bien nos estaba mencionando César, esto también tiene que ver con los acuerdos de confidencialidad, precisamente para respetar lo que son esas políticas de habeas data que ya tenemos varios precedentes y aquí en Antioquia sí que es cierto, algunas imposición de unas sanciones que superan los 19 millones de pesos cuando se viola esa situación puntual de un propietario y se vulnera su derecho a su buen nombre. Y desde ese sentido hay que recordar que lo que partíamos o lo que se mencionaba como título de esta conferencia o esta charla de responsabilidades, si bien la ley 675 de forma directa en el apartado del 53, 54 y 55 no habla del alcance de la responsabilidad de los miembros del Consejo, hay que recordar que en el artículo 50, en el segundo inciso, sí habla de los administradores, entendiendo ese vocablo administradores en sentido plural, y allí es donde compaginan también los miembros del Consejo y se menciona de manera expresa que esto responde hasta con su patrimonio. Entonces, hay que tener prevención respecto a nuestro actuar, recordando que esa responsabilidad se realiza también por acción
o por omisión, y de ahí tan importante, otro de los temas que César nos hablaba con antelación, y es dejar las constancias respectivas en esas actas de consejo, cuando a ello hubiere lugar. Perfecto. Entonces, también otro derecho que tienen los miembros del Consejo es el derecho de auxilio de expertos. Claro, porque es que los miembros, como lo decía al principio, a veces los consejos de administración están formados por una pluralidad de funciones, no siempre son contadores o economistas, porque ahí siempre son amas de casa o son ingenieros, médicos, abogados, comerciantes, entonces a veces no están preparados para saber cómo se hace realmente esa función y cómo se logra a entender una información tan importante, lo que es el manejo de unos dineros de una copropiedad. Entonces, a veces se necesita el auxilio de expertos, asesorías jurídicas, asesorías contables, lo que se necesite. Si es necesario dentro del presupuesto, tienen totalmente el derecho a tener ese apoyo para poder entender correctamente toda esa información que de pronto se les pueda suministrar para poder tomar una decisión correcta. Características de los consejos de administración. Primero, es el máximo órgano de administración, es el órgano administrativo, es el máximo órgano. Recordemos que la asamblea no es un órgano administrativo en sí, sino que es el consejo, el máximo órgano de administración, que es el que supervisa la función administrativa. Ese consejo de administración no puede delegar las facultades legales, ¿cierto? Ya tiene unas facultades entregadas por ley para funcionar. Y ese consejo de administración no puede estar delegando esas funciones, así hayan unas comisiones que puedan nombrar dentro de su actuar. Todo está dentro del funcionamiento y la dinámica de un consejo de administración, pero funciones legales, por ejemplo, como es decir, la firma de la elección del administrador, la firma del contrato, todo lo que tenga que ver con las funciones legales de la administración, del consejo, no se pueden delegar. El consejo fija estrategias y directrices de gestión. Cuando se reúnen, saben cómo van a actuar, cuál es la estrategia a seguir, de qué manera van a funcionar, y esa forma se fija muchas veces en los reglamentos de consejo de administración que se les pueden enviar y que pueden adaptar. Ahí pueden fijar perfectamente muchas de las estrategias. Este último puntico es muy importante, ¿vea? Es no usurpar las funciones de administrador. Mucha gente lo ha llamado no coadministrar. Yo no estoy muy de acuerdo con esa palabra de coadministrar, porque es que cuando uno, como consejo de administración, con el administrador tratan de orientar el actuar de una copropiedad, son un equipo, entonces son coequiperos. Entonces yo diría que por el contrario de la palabra coadministrar, funciona muy bien porque entre todos van a sacar esa copropiedad adelante. Es un equipo coequipero, siempre esa palabra se lleva es para unir. Yo la cambié por la otra, diferente, que es no usurpar las funciones de administrador. Creo que es la palabra más correcta para poder interpretar lo que pasa en muchas unidades con muchos miembros del consejo de administración que a veces toman decisiones y creen que por ser presidentes de un consejo de administración o miembros del consejo de administración pueden actuar de manera individual, dándole orden a los empleados o a las empresas que tienen contratos en la copropiedad de prestación de servicios, y a veces toman decisiones de manera particular, fuera del cuerpo colegiado. Por alguna razón, sea por necesidad de reconocimiento, que eso le pasa a mucha gente, eso no se puede, eso no es legal, y eso genera un problema dentro de la copropiedad grandísimo. Y ahorita cuando miremos unos detalles de casuística, de cosas que han pasado, cosas reales, nos vamos a dar cuenta de a veces que miembros del consejo de administración, por actuar de manera individual, actuando como administradores, fungiendo acciones administrativas que no le corresponden, han llevado de pronto a copropiedades a cometer algunos errores delicados. Eso genera problemas en el funcionamiento administrativo de una copropiedad y en el buen accionar. ¿Cuáles son las funciones legales de los miembros del Consejo de Administración? Como lo decía el doctor Diego, ahora están en la ley 675 en el artículo 55, y es muy sencillo. Una, tomar decisiones para que la persona jurídica cumpla sus fines. ¿Cuáles son los fines de la propiedad horizontal? Administrar correcta y eficazmente los bienes comunes, manejar los asuntos de interés general
y cumplir y hacer cumplir la ley, la Constitución Política, la Ley 675 y otras leyes que sean necesarias y que le sean afines. Y hacer cumplir el reglamento de propiedad horizontal. Ahí están los fines de la propiedad horizontal, resumidos. Simplemente que cada uno de estos tiene su ítem que hay que analizarlo y saberlo ejecutar de una manera adecuada. La Ley 222 del 95, que reformó el Código de Comercio, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que las copropiedades son personas jurídicas sin ánimo de lucro. Entonces, recientemente el gobierno, hace más o menos unos 3 años, sacó sobre todo por conceptos por tratar de frenar la evasión tributaria, hizo una reglamentación bastante estricta para las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, las entidades sin ánimo de lucro no tienen a veces toda la manera de actuar correctamente en sí por sus reglamentos. La ley 675, por ejemplo, no dice casi nada de cómo debe funcionar un consejo de administración. No dice, se limita simplemente el artículo 53 en adelante, unos cuantos artículos, pero no dice exactamente cómo debe funcionar un consejo de administración. Entonces, la ley 222 del 95, que reformó el Código de Comercio, ¿qué dijo? Dijo, vea, las entidades y personas jurídicas sin ánimo de lucro, aquí lo dice muy claramente, de acuerdo, la persona jurídica originada en la Constitución de la propiedad horizontal es de naturaleza civil sin ánimo de lucro, y la propiedad horizontal fue considerada de carácter civil debido a que en su objeto social no se contemplan actos mercantiles. Sin embargo, la ley 222 del 95 que le estaba mencionando, por la cual se modifica el libro de Código de Comercio, estableció que las sociedades civiles estarán sujetas para todos los efectos a la legislación mercantil. Es decir, de acuerdo a esta ley, todo lo que nos aplique en el Código de Comercio y que no esté en la ley 175 debemos cumplirlo o debemos referirnos a él. Yo creo que inclusive el tema es ahí más diciente, que inclusive la norma, la ley 675 no habla nada, son de los famosos consejeros principales y suplentes. Si vamos a la ley 675, en estricto sentido solamente dice que el consejo será nombrado por número superior impar, punto. No me habla sobre temas de principales, suplentes, derecho a voz, voto, ni siquiera me habla sobre el sistema de elección del el famoso cociente electoral, ¿cierto? Y todo esto es remisión expresa del Código de Comercio, que como César lo menciona, pues el fundamento jurídico está dado en ese artículo primero de la ley 222 del 95. Exactamente, porque es inclusive, no dice en la ley 135, ni en muchos reglamentos dirá, es que debe haber un presidente de consejo de administración. Pues muchas veces no lo dice, pero entonces nos podemos remitir al Código de Comercio porque aplica perfectamente y de ahí podemos extractar todo lo que necesitamos para un funcionamiento correcto de un consejo de administración. Ya se hablaba ahora de la obligatoriedad de tener consejos de administración, únicamente para las que tienen 30 o más unidades privadas, las que son inferiores a 30, es potestativo, solamente la asamblea dirá si lo nombra o no, pero no es obligatorio. La responsabilidad de los órganos de administración, y el Consejo de Administración es un órgano de administración, dice el artículo 2347 del Código de Comercio, ya vimos que nos aplica. Toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para efecto de indemnizar, sino del hecho de aquellos que tuviera su cuidado. Y ustedes como miembros del Consejo de Administración, los que sean miembros, tienen a su cuidado una copropiedad, igual que el administrador. Siempre se debe respetar dentro de ese proceso de funcionamiento de un Consejo de Administración el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción, derecho a la impugnación. También existe responsabilidad penal en la propiedad horizontal que puede aplicarse en una cantidad de hechos que a veces pueden suceder. No los vamos a ahondar porque no es el objetivo de esto, pero simplemente los podemos enumerar. Violación ilícita de comunicación, ofrecimiento, venta o compra de instrumentos para la comunicación privada entre personas. Mire que son actuaciones en las que pudieran verse involucrados miembros del Consejo de Administración. Divulgación y empleo de documentos reservados. Utilización ilícita de equipos de transmisión de receptores. Violación a los derechos de reunión y asociación. Injuria, calumnia. Injuria y calumnia indirectas. Hurto, estafa. Emisión y transferencia ilegal de cheque, abuso de confianza.
del acceso ilegal o prestación de servicios de telecomunicaciones, utilización indebida de información privilegiada. Mira lo que hablábamos ahora de los acuerdos de confidencialidad. Una mala utilización de una información privilegiada, sobre todo en centros comerciales, por ejemplo, está castigado en el Código Penal por el artículo 258. Malversación y dilapidación de bienes, gestión indebida de recursos sociales, perturbación de la posesión sobre inmuebles, daño en bien ajeno, falsedad en documento privado, uso de documento falso, destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado, falsedad personal, evasión fiscal, urbanización ilegal, falsa denuncia, omisión de denuncia de particular, falso testimonio, infidelidad a los deberes profesionales, fraude procesal. Miren que hay una cantidad de conductas que pueden ser inclusive castigadas por el Código Penal en caso de una mala actuación de miembros del Consejo de Administración. ¿Cuándo se exoneran los miembros del Consejo de Administración de sus responsabilidades? Primero, en votaciones, lógico. Inclusive en las asambleas. Por eso ustedes saben que en las asambleas mucha gente que conoce dice que conste en la asamblea, que yo no estoy de acuerdo con eso, apartamento número tal, local comercial número tal, y si se hace constar en el acta, esa persona, y si por algún motivo la copropiedad es condenada por alguna situación, esa persona que hizo constar en el acta su inconformidad o su voto negativo en determinada decisión, se salvaría de esa responsabilidad. También cuando hay fuerza mayor o caso fortuito, o cuando hay culpa de la víctima. Eso se lo establecerá pues, un juez. Mire que en el Código de Comercio es muy claro el artículo 184 cuando habla de las actas. A su vez, a los administradores no les será admisible prueba de ninguna clase para establecer hechos que no consten en las actas. Vea mucho cuidado con esto, porque muchas veces, y me ha tocado observar en muchos consejos de administración, es que eso se habló en la reunión de octubre del año 2021. Se habló, que miremos la grabación y verá que ahí está. No, si no está en el acta escrito como debe estar, es como si no se hubiera dicho. Porque las actas, recuerden que se aprueban y se firman, y esa es la prueba de las decisiones y de lo que pasó en las actas. Entonces, mucho cuidado, miembros del Consejo de Administración, cuando a veces se toman esas decisiones que son unánimes, por decisión unánimes, o inclusive cuando son decisiones divididas, pero no se aclara quiénes votaron a favor o quiénes votaron en contra. Debe quedar claro en las actas, cuando hay decisiones que son de manera dividida, quiénes votan por un sí o por un no, o lo que sea, pero debe constar en el acta el sentido de las votaciones. Por eso es importante algo, y algo que está pasando en muchas copropiedades, que se dice que no, que todos somos titulares, nos eligieron a 10 miembros del Consejo de Administración, que todos tomamos decisión y todos votamos. Lo ideal es que siempre las decisiones del Consejo de Administración sean consensuadas, que sean unánimes, y que todo, y ese debe ser el norte. Ojalá todo funcione de esa manera, ¿cierto? Pero cuando eso no sucede, siempre únicamente deben votar los miembros principales. Por eso mismo es que debe quedar claro quiénes son los miembros principales y los miembros suplentes. Así todos participen con voz en las reuniones, simplemente en el voto, cuando hay alguna decisión dividida, debe constar en el acta quiénes votaron sí, quiénes votaron no, porque eso puede salvar responsabilidades y se toman decisiones de una manera correcta. Entonces, y además para que las pólizas de seguros que amparan las decisiones y las pólizas de responsabilidades de consejos de administración, que en la mayoría de los consejos las deben tener en todas, y exíjanla, que la copropiedad les pague una póliza de responsabilidad civil de directores y administradores. Y para que esas pólizas actúen de una manera correcta, las actas deben decir claramente, porque cualquier aseguradora perfectamente, ante una decisión que afecte patrimonialmente una copropiedad, puede pedir, présteme el acta, va a mirar a ver quiénes tomaron la decisión, y si de pronto hay alguna irregularidad en las actas donde una decisión no se tomó de una manera correcta, o por un miembro no elegido de una manera correcta y regular, puede de pronto negarse a pagar una indemnización de algún siniestro. Entonces, mucho cuidado con eso. La responsabilidad civil, por eso es muy bueno, muy importante que todos los miembros del Consejo de Administración estén amparados por una póliza de directores y administradores para poder estar cubiertos
cuando sus actuaciones son de buena fe y hay afectaciones patrimoniales, de responsabilidad contractual, extracontractual o indemnización de perjuicios, puedan estar cubiertos cuando esas actuaciones son de buena fe. Responsabilidad de laboral, respetar los derechos de los trabajadores y las indemnizaciones. Ahorita cuando miramos la casuística, les cuento algunos casos que no se han respetado estos derechos, algunos trabajadores y han resultado con propiedades condenadas judicialmente por no amparar esos derechos de trabajadores. La responsabilidad contable confiere más al administrador, al contador, al revisor fiscal, y la responsabilidad, lo mismo que la responsabilidad tributaria. ¿Cómo se componen los miembros de los consejos de administración? De una manera cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa es de acuerdo a los reglamentos de propiedad horizontal. Hay que mirar bien cómo se eligen los miembros del consejo de administración. Cuántos titulares y cuántos suplentes. Si los suplentes son personales o si los suplentes son numéricos. Siempre revisen eso antes de elegir un consejo de administración en asambleas. Son personales, cada miembro elegido debe tener un suplente personal. Y si son numéricos, la elección debe ser diferente porque el que esté de primer suplente será el que entrará a reemplazar a uno de los titulares, cualquiera de los titulares que falte en alguna reunión. Entonces, siempre se debe revisar en los reglamentos cómo es la elección de consejo de administración, cuántos son y si son titulares y suplentes personales o si son suplentes numéricos. Estoy en muchas copropiedades donde los suplentes son numéricos y entonces se presenta alguna dificultad en esa elección porque esa elección de titulares y suplentes, lo normal y lo aconsejable es que sea y debe ser en la misma asamblea que se elija. ¿Cuáles son las inhabilidades para ser miembro del consejo de administración? Primero, las que señalen los reglamentos de cada copropiedad. Muchas veces se me ha presentado una situación curiosa que antes no se presentaba y dice ahí que para pertenecer a un miembro de consejo de administración, para pertenecer a un cuerpo colegiado de estos, el copropietario debe residir en la copropiedad. Raro, pero si así lo dice el reglamento, hay que obedecerlo, ¿cierto? Porque muchas... Permítame un segundito, yo cierro. Bueno, si así lo dice el reglamento, hay que obedecer. Entonces hay que consultar los reglamentos para conocer cómo deben ser los requisitos legales para pertenecer a un consejo de administración. Entonces los reglamentos siempre vienen señalados cómo debe ser. ¿Y qué otra inhabilidad hay? Los que no son autorizados legalmente, porque es que a veces, mire que hay un error muy común que se presenta en las copropiedades. Entonces, cualquier copropietario le entrega un poder a una persona para que lo represente en la asamblea. Y entonces ese poder, dado en esas condiciones, muere cuando se acaba la asamblea. Es únicamente representación en la asamblea. Para pertenecer a un consejo de administración se requiere que tenga una notación diferente en la que el copropietario diga: yo autorizo a mi representado para que se postule y sea nombrado como miembro del consejo de administración. ¿Por qué? Porque es que los miembros de administración en sus decisiones tienen responsabilidades patrimoniales. ¿Y quién es el que responde finalmente por las decisiones o quién es el elegido en ese consejo de administración? El elegido es el representado, pero en representación del dueño del apartamento que dio la autorización. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces un consejo puede estar conformado de manera irregular por personas que apenas tuvieron el poder para asistir a la asamblea y que no les alcanza ese poder para poder pertenecer al consejo de administración. Entonces es muy importante revisar esos poderes para que no se cuelen ahí unas elecciones irregulares. Duración del cargo de consejeros hasta la nueva asamblea ordinaria, que siempre en cada asamblea uno de los puntos del orden del día es elección del consejo de administración, hasta la celebración de una asamblea extraordinaria donde se incluye el tema de elección de consejeros en los reglamentos, hasta la renuncia debidamente constada en acta. Miren, aquí hay algo importante. Cuando un miembro del consejo de administración renuncia, ¿cierto? Renuncia, debe hacer una renuncia adecuada y correcta. En derecho las cosas se hacen como se deshacen. Si a mí me nombró una asamblea, yo renuncio ante la asamblea. No quiere
decir que reúna a la asamblea para decirles, vea, renuncio, no, pero debe dirigir una carta a la asamblea, ¿cierto? Y ojalá el presidente, al que ofició como presidente de la asamblea, y simplemente se hace constar en el acta y se archiva en la reunión de consejo de administración, se lee, se comenta y se archiva y ya se constará ahí, para que puedan cesar sus responsabilidades y sus funciones, porque si a mí me nombra una asamblea, pues yo no puedo simplemente dejar de ir, porque si uno deja de ir, yo renuncié, porque ahí sí hay una responsabilidad por omisión. Es Mire, es por correcto. omisión y es muy delicado, porque no ir, no ir es una omisión que se hace de un nombramiento, de una confianza que le entregó una comunidad. Entonces, cuando alguien vaya a renunciar, tampoco debe renunciar ante el Consejo exactamente, no. Le dirige la carta a la Asamblea, simplemente se le entrega al Consejo de Administración para que conste en el acta. De hecho, César, inclusive iba a complementar respecto a lo primero que Dale. tú señalabas, y es en relación a hasta cuándo dura el cargo. No solamente hasta que se realice la asamblea ordinaria, que en teoría se dará para nombrar un nuevo consejo, sino hasta que efectivamente ese nuevo consejo quede nombrado. Porque me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado ese tema, por cualquier circunstancia se suspende la asamblea convocada de manera ordinaria o se suspende no de acuerdo a los 3 días que nos informa el Código de Comercio, sino que mucho tiempo posterior. Y en tanto el consejo que venía desarrollando sus funciones aún quedará vinculado en ese cargo hasta que no se nombre de manera legal y legítima un nuevo consejo de administración. Entonces, no solamente hasta la convocatoria o hasta el inicio de la reunión, sino hasta que se posesione o en este caso se elija un nuevo consejo de administración, entrarían en funciones el anterior. Y eso que estás aclarando, Diego, es muy importante. Y a veces ha pasado que muchas asambleas toca suspenderlas y qué bueno que nos aclarara desde lo jurídico cómo operan las suspensiones de asambleas, porque yo he entendido que una asamblea se puede suspender y se tiene que indicar que se tiene que hacer en los 3 días siguientes o si no habría que citar a otra asamblea y puede suceder un caso de estos. Sí, es correcto. El Código de Comercio, ahorita hablamos un poco del contexto precisamente de algunas normas que no están dentro de la Ley C75, pero por remisión expresa del artículo primero de la Ley 222 del 95, vamos a mirar el tema del Código de Comercio, ¿cierto? Y para tales efectos, el Código de Comercio plantea que yo puedo suspender una reunión, pero para suspender esa reunión necesito realizar la misma dentro de los 3 días siguientes. Es decir, no puedo ponerla en un término superior. Máximo dentro de esos 3 días. En ese sentido, el artículo 430 del comercio es el que me lo establece. La pregunta del millón siempre es, bueno, ¿y qué pasa? Regularmente son las asambleas sábados, domingos. ¿Qué pasa si el Código de Comercio, en este caso la norma me dice que durante los 3 días, pero nos queremos reunir el próximo sábado, domingo, dentro de 15 días, etcétera? Pues la única situación que se puede desarrollar ahí es esa asamblea como tal se tiene que terminar en ese punto, haciendo la anotación que no se alcanzó a evacuar el orden del día. Y se tendrá que citar a una nueva asamblea para los 8, 15, 20 días, etcétera, siguientes, a efectos de desarrollar los otros puntos que quedaron pendientes de elaborar, con la siguiente salvedad. Recordar que las asambleas ordinarias y extraordinarias tienen un punto fundamental de diferenciación respecto a poder tocar o no ese punto de proposiciones y varios, es decir, esos puntos que no han sido expresamente señalados en el orden del día y que bajo ese tenor las asambleas ordinarias pues admiten mayor margen de laxibilidad, de tal forma que si estamos fuera del periodo para convocar una asamblea ordinaria, tendrá que ser extraordinaria y limitar o restringir ese punto de proposiciones y varios. Pero si por el contrario estamos dentro de los 3 meses siguientes del periodo presupuestal, yo podré convocar a una nueva asamblea ordinaria para agotar cualquier término, ¿cierto? Que eso es un tema también muy polémico, que es si yo puedo realizar cuántas asambleas ordinarias y la norma no nos dice cuántas, solamente nos dice una dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del periodo presupuestal y por ende yo puedo desarrollar varias ciñéndolos a ese término como tal. No, importante eso que decís, inclusive en varios reglamentos de propiedad horizontal, yo inclusive tengo alguno que tengo en la asamblea, por ejemplo, mañana, donde dice que la asamblea se debe elegir, se debe realizar en los 3 meses siguientes al periodo presupuestal. Y resulta que el reglamento de esa copropiedad, y hay muchas, porque tengo muchas, dice Muchas. que va del 1 de abril al 31 de marzo.
Entonces, la asamblea ordinaria habría que pudiera ser perfectamente en mayo, junio, julio. Entonces, Exacto. mire que complique con eso. Entonces, pero hay que obedecer los reglamentos, ¿cierto? Y a veces se presentan esas dificultades. El periodo fiscal en Colombia, el periodo fiscal y contable, enero 1, diciembre 31, normalmente se presentan los estados financieros. Se presenta una diferencia ahí que no sabe uno cómo actuar en esos momentos. Bueno, los consejeros también duran hasta una decisión judicial, ¿cierto? Insalvable, una detención, alguna cosa, o hasta otro suceso insalvable como la muerte. El año pasado me pasó con varios consejeros que por el COVID-19 fallecieron. Este año también me pasó la semana pasada en una copropiedad de un centro comercial que falleció una señora miembro del Consejo de Administración. Yo pondría, perdón, César, Sí. una causal adicional que sería precisamente perder la calidad de propietario, siempre y cuando no tenga el poder, ¿cierto? Que se produce mucho cuando se realizan las compraventas de los inmuebles. Toda vez que esa es una calidad sine qua non no se podría ejercer. Reitero, siempre y cuando no estemos actuando en calidad de apoderados, porque ahí sí ya se nos desvirtúa ese requisito. Claro, como apoderado puede seguir actuando porque está en representación de otro que sí es propietario, pero cuando alguien vendió el apartamento ya no tiene que hacer nada ahí y no puede ir a tomar decisiones por algo que ya no le pertenece y que no tiene que hacer nada en ese momento. Eso es importante tenerlo en cuenta. Reelección de los miembros del Consejo de Administración, según como lo señalan los reglamentos de cada copropiedad. En muchas copropiedades dice que, conozco algunos que dicen que se deberán reelegir o durante su cargo máximo 2 o 3 años, pero si no existe ningún impedimento, podrán ser reelegidos indefinidamente. Simplemente hay que consultar el reglamento. Cuando el cese de funciones de los miembros de consejo, cuando transcurre el periodo para el cual fueron nombrados, ¿cierto? Asamblea, o asamblea ordinaria, o asamblea ordinaria a extraordinaria, como sea. O cuando lo decía cualquier asamblea en una sesión válida, que se incluya en el orden del día. Ahora sí, funciones del Consejo de Administración. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero, lo que tienen que hacer es la distribución de los cargos. Primero, el presidente del Consejo cita las reuniones, direcciona el Consejo, valida la participación de los miembros suplentes como titulares, firma todas las actas. En la ley 675 no habla nada de presidente del Consejo de Administración. Nos remitimos entonces al Código de Comercio y hay algunas directrices de cómo debe funcionar. Vicepresidente, pues si lo quieren elegir, sustituye al presidente por delegación, ausencia, enfermedad o muerte. A veces lo nombran, no es necesario, no es un requisito obligatorio que tenga que ser, pero muchas copropiedades lo hacen. Y eso no es, hay que tener muy claro que las funciones del presidente no son superiores a las de ningún miembro del Consejo de Administración en cuanto a poder de decisión o lo que sea. Lo único que hace el presidente es presidir la reunión. Que funciona adecuadamente y firmar las actas y firmar el contrato con el administrador. El secretario puede ser o no ser miembro del Consejo de Administración. Por ejemplo, en la mayoría de las copropiedades el secretario o secretaria es la administración, porque de acuerdo a su conocimiento, pues podrá auxiliar al presidente en el desarrollo de sus funciones y velará por prestar a los consejeros el asesoramiento y la información necesarias. Conserva la documentación legal, por eso se acostumbra pues que sea el administrador, pero puede ser cualquier otro. Eso no es ningún impedimento. Reflejará debidamente en las actas el desarrollo de las sesiones del consejo, al ser secretario de tener buena capacidad de redacción y para hacer unas actas bien sucintas. Cuidará de la legalidad formal y material de las actuaciones del consejo y garantizará que los procedimientos y reglas sean respetados y firmará todas las actas del consejo junto con el presidente. ¿Qué otra función tiene el Consejo de Administración? Nombrar el administrador. Recuerden que cuando haya Consejo de Administración, esa facultad es exclusiva del Consejo de Administración, no es de la Asamblea, es del Consejo. Cuando hay Consejo, es el Consejo el que nombra al administrador. Toma las decisiones necesarias para que la persona jurídica cumpla sus fines. Ya lo miramos al principio. ¿Cuáles son los fines de la propiedad horizontal? Mantenerse en el tiempo. Vigilar que se cumplan y dar trámite a los mandatos de la Asamblea. El acta de la Asamblea es el norte para que el Consejo de Administración y la Administración actúen durante todo el año. El Consejo ejerce el control administrativo, maneja el control administrativo. Como revisor fiscal, todos los revisores fiscales sabemos que el control interno que debe haber en cada copropiedad, sea mixta o comercial,
es responsabilidad del Consejo de Administración. El control interno es su responsabilidad, la responsabilidad no es del revisor fiscal y la responsabilidad no es del administrador, porque si fuera el administrador pues no se controla. El ente que controla y el responsable del control interno es el Consejo de Administración. Por eso yo siempre en mis informes de Consejo de Administración los dirijo al Consejo de Administración. Señores Consejo de Administración con propiedad tal, porque ellos son los responsables de atender las recomendaciones y de estar entendiendo todas las situaciones de la copropiedad y ejercer ese control interno. Manejan los asuntos de interés común de los copropietarios, apenas lógico, para eso los eligieron, y toman medidas que, aunque molesten a algunos, son importantes para preservar la vida en comunidad y que busquen prevalecer el interés general, a veces medidas de seguridad. Ha sucedido en muchas copropiedades residenciales, por ejemplo, donde por seguridad no permiten el ingreso de taxis, no permiten el ingreso de domiciliarios, ¿cierto? Esas decisiones las toman los consejos de administración, prevaleciendo las medidas de seguridad para que haya una vida sana en comunidad. Eso es decisión de cada consejo de administración, buena o mala, no lo sé. Simplemente cada consejo toma esas medidas que a veces pueden molestar, pero el consejo tiene pues la plena autoridad para poder hacer eso, prevaleciendo siempre el interés general sobre el particular. Una función muy importante del Consejo de Administración, para mí es de las más importantes, es ejercer el control presupuestal. Los copropietarios pagan un dinero para que los administradores y atiendan las necesidades. Eso es un presupuesto, no es otra cosa diferente a una cantidad de gastos que se van a ejecutar durante el año, que son necesidades de la copropiedad, y entregan un dinero en representado en cuotas de administración, y les dicen a la administración, vea, pagamos este dinero para que usted me atienda estas necesidades. Ese es el presupuesto. Y el Consejo de Administración debe ejercer control sobre el gasto. Y en eso debe colaborar mucho el contador con sus informes de ejecución presupuestal y el revisor fiscal, llamar la atención y estar permanentemente encima de la ejecución del presupuesto para que eso no se desfase. Y siempre estar advirtiendo de qué gastos van ejecutados por encima, qué gastos no tienen relación de pertinencia y causalidad con el presupuesto, qué gastos están sin ejecución, porque es que en un presupuesto, en la propiedad horizontal no debe haber excedentes, porque cuando en un presupuesto de la propiedad horizontal hay excedentes, se generan por varias razones. Primero, por eficiencia en la ejecución presupuestal, casi nunca la hay, ¿cierto? Porque a veces las cosas suben demasiado y el día que ocurra que haya unos excedentes positivos por eficiencia, eso lo tienen que cacarear, como se dice vulgarmente. Porque la comunidad y las asambleas están prestas a criticar una administración, un consejo, cuando hay unos resultados negativos producto de una mala ejecución. Pero cuando es producto de una buena ejecución, hay que hacerla ver, hay que hacerla notar y hay que mostrarla. Entonces, los excedentes se dan cuando hay ejecución presupuestal eficiente, que es muy pocas veces. Cuando el presupuesto está mal elaborado y a veces cobran más de lo que es o menos de lo que es, se presentan excedentes negativos. ¿Es cierto? O lo grave también es cuando no se ejecuta. Entonces muchas veces los excedentes positivos se dan por no ejecución del presupuesto. Y si no lo ejecutaron, tienen que tener una razón válida de no ejecución. Porque si no, ¿por qué la cobraron la cuota de administración por ese valor? Entonces tiene que tener una explicación. Y todo ese control lo hace el Consejo de Administración, con la ayuda de la contabilidad y con la ayuda del revisor fiscal. El control presupuestal es tal vez de los puntos más importantes que deben hacer todos los meses los consejos de administración. Tomar decisiones sobre inversiones importantes. Por ejemplo, el año pasado yo recomendé a todos los consejos de administración que las inversiones de efectivo restringido prevalecieran la seguridad sobre la rentabilidad. Las fiducias estaban dando rendimientos negativos. Entonces, en su buen juicio, yo siempre debo recomendar como revisor fiscal, hombre, prevalezcan la seguridad por la rentabilidad. Los copropietarios entregan una cuota extraordinaria, no para que gane intereses, sino para que se ejecute para lo que entregaron la cuota extra. No es para que rinda intereses en una fiducia. Las fiducias son de altísimo riesgo. En momentos de guerra, momentos de pandemia, momentos de problemas de contenedores, momentos de Evergrande en China, en un mercado convulsionado, en este momento están dando rendimientos positivos muy poquiticos, que no se diferencian
mayormente lo que puede generar un CDT virtual, que es una inversión de más alto riesgo. Entonces los consejos de administración deben tomar decisiones sobre inversiones importantes para prevalecer la seguridad del presupuesto y los recursos de la copropiedad. Establecer políticas de información que ven unos boletines, ya cada consejo actuará de su manera, pero mantener informada a la comunidad sobre las decisiones que se toman. Crear mecanismos adecuados para obtener información veraz y de calidad. De alguna manera, poder obtener la información necesaria para poder cumplir cabalmente su función y comunicarle a los copropietarios, aprobar estrategias generales e impulsar un plan estratégico. Ustedes como consejos, los miembros de consejo se reúnen y piensan qué es lo que van a hacer este año con el presupuesto que les entregaron, cómo lo van a orientar, cómo se lo van a gastar y de qué manera, y diseñan un plan, como lo hace cualquier junta directiva de cualquier empresa. Tienen que planearlo, pensarlo y direccionar toda la estrategia para que se cumpla. ¿Cuándo se extralimitan en función de los miembros del Consejo de Administración? Cuando se viola la intimidad de las personas. Entonces autorizan a la administración para que ponga una cámara dirigida al balcón de determinado apartamento. Ciertas acciones de tipo que me han tocado observar, eso no se puede. Uno no puede violentar la intimidad de las personas, ni puede impedir la libre disposición de los bienes privados. Si alguien viene a la portería de cualquier unidad residencial y dice que va para el apartamento número tal y llaman y de ese apartamento autorizan el ingreso, lo tienen que dejar ingresar. Que no puede estar en las zonas comunes porque es alguien de mal comportamiento o lo que sea, se hace acompañar hasta el apartamento, pero no puede impedir la disposición de ese bien privado a recibir las visitas o lo que sea. Porque en muchas partes me ha tocado que en muchos consejos de administración a veces dicen que no le permiten el ingreso a tal persona por alguna conducta social o lo que sea, pero si hay una persona responsable en el apartamento que conteste y le permite el ingreso, uno no puede impedir eso. Hacer censos con información mayor a la necesaria. Cuando se hagan los censos, uno no puede estar pidiendo una cantidad de datos que no tienen por qué pedirse. ¿Dónde trabaja? ¿Cuánto gana? No sé. Solamente con la información necesaria que sea indispensable para poder mantener el control de todos los que residen en la unidad de una manera tranquila. Prohibir el ingreso de visitantes o invitados a los bienes privados, lo veíamos ahora. Aprobar medidas administrativas o ejecuciones presupuestales por fuera de la ley o el reglamento de propiedad horizontal. En muchas copropiedades pasa esto. Es que tenemos una plata de reserva de fondo de imprevistos y estamos muy cortos de presupuesto porque no nos gastamos ese dinero. Hombre, el fondo de imprevistos es un fondo de efectivo restringido. Las cuotas extras son fondos de efectivo restringidos y el presupuesto aprobado en asamblea, en las cuotas de administración, son para el mantenimiento de la copropiedad. Uno no puede invertir el dinero de las cuotas extras o el dinero del efectivo restringido del fondo de ley o cualquier otro efectivo restringido en mantenimientos normales de la copropiedad. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. No hay nada que moleste más a un copropietario que se gasten el dinero que entregaron para un fin, para una obra específica, y se lo gasten en otra cosa diferente. Y es la responsabilidad del Consejo de Administración estar vigilando que eso no pase. Me ha pasado muchas veces. Siempre se advierte en los informes de revisoría fiscal. El dinero de efectivo restringido debe consignarse en una cuenta aparte, diferente de la cuenta del normal funcionamiento de la copropiedad para poderlo controlar, porque cuando se maneja en la misma cuenta se les vuelve plata de bolsillo y creen que ese dinero que está ahí en esa cuenta es para el funcionamiento de la copropiedad, y cuando van a mirar cuánto hay de la cuota extra para lo que la asamblea aprobó, ya no tienen ese dinero. Eso ha pasado, me ha pasado muchas veces y es un problema delicado porque en las asambleas los copropietarios no entienden a veces que la iliquidez financiera de una copropiedad por la cartera morosa los obliga a los administradores a hacer eso. Pero cuando se presente una situación de esa, es preferible citar una asamblea extraordinaria y poner de manifiesto lo que pasa para poder no incurrir en ninguna práctica de estas. Entonces, los miembros del Consejo de Administración que son responsables del control interno tienen que estar enterados de todas estas situaciones
y no permitir que eso suceda. ¿Quién convoca las reuniones de consejo? Sin perjuicio de lo que señalen los reglamentos de propiedad horizontal de cada copropiedad, la facultad de convocar al consejo a reuniones ordinarias y extraordinarias y conformar el orden del día corresponde al presidente, al administrador del revisor fiscal, según sea el caso, y quienes deberán convocar también cuando por mayoría lo soliciten, los consejeros se señalen el orden del día. Si en un consejo de administración son 5 miembros principales, 3 miembros pueden citar también a una reunión extraordinaria, cuando sea la mitad más uno. ¿Cuándo se deben hacer las reuniones? Como lo indica el reglamento de propiedad horizontal, muchas veces en los reglamentos dicen, se reunirán una vez al mes. Si así lo dicen, se deberá hacer. Cuando lo estime conveniente el presidente, el administrador, el revisor fiscal, prevaleciendo siempre el buen funcionamiento de la copropiedad. A veces establecen un cronograma de reuniones para determinado día, pero si hay una necesidad urgente y se puede obviar esa previa, ¿cómo se dice?, agendamiento que hubo por alguna situación especial, se puede obviar esa antelación mínima de citación, como lo va a decir más adelante. Cuando lo estime conveniente, les decía el presidente, el administrador, el revisor fiscal, prevaleciendo siempre el buen funcionamiento de la copropiedad, como lo fija el reglamento interno del consejo, si existiere, fijando calendario. Normalmente, como les decía al principio, es muy conveniente que los consejos de administración fijen un reglamento de funcionamiento interno del consejo de administración, y ahí se puede fijar cuándo son las reuniones y cuándo se puede obviar la antelación para esas reuniones. La convocatoria formal de las sesiones se podrá efectuar por el medio más idóneo que apruebe el consejo en su reglamento. Puede ser por email, por carta, WhatsApp, fax. El fax ya está en desuso, pero de todas maneras todavía funciona en algunas partes, pero debe ser alguno de esos medios. Preferiblemente deberá definirse la antelación mínima. Mire que es preferible, no es obligatorio. Cuando las circunstancias urgentes lo requieran, se podrá obviar la antelación mínima. A veces es urgente una reunión, se podrá hacer como lo fija el reglamento, y si lo hayan establecido queda determinado día del mes, es muy posible que dado algunas circunstancias extraordinarias, haya que obviar esa antelación. Desarrollo de las reuniones. Quedarán válidamente constituidas cuando concurran a la reunión la mitad más uno de los miembros convocados. El presidente liderará y organizará los debates, procurando y promoviendo la participación de todos los miembros de las deliberaciones. El presidente puede autorizar la asistencia de miembros invitados cuando sea necesario o conveniente y cuando sea aprobado por el Consejo. Las decisiones se toman por mayoría y debe constar en actas. La mayoría de las veces ojalá fuera unánime. El presidente deberá hacer respetar el uso de la palabra y podrá decretar su buen juicio la suficiente ilustración. El Consejo deberá respetar las comisiones nombradas, definir los parámetros de actuación y asumir las responsabilidades. En lo posible, solicitar con antelación los informes que se presentarán para que la reunión sea más ejecutiva. Eso es muy conveniente, que el contador, el administrador y el revisor fiscal o los informes que se requieran se les entreguen con debida antelación a los miembros del Consejo de Administración para que los puedan haber leído, se puedan enterar y que las reuniones sean ejecutivas. ¿Qué es lo que está sucediendo en las copropiedades? Se vuelven reuniones interminables que comienzan a las 7 de la noche y terminan a la medianoche. Eso no tiene sentido. Me ha tocado a veces reuniones de consejo de administración más largas que una asamblea. No, las reuniones de consejo, ustedes, los miembros de consejo de administración, ojo a esto, los miembros de consejo de administración son administradores de datos. A ustedes les entregan datos en informes y con base en los datos toman decisiones. Eso es todo. Entonces los datos tienen que ser entregados con anterioridad para poder ser estudiados, analizados y llegar a resolver inquietudes, no es más. Las reuniones deben ser ejecutivas. Las reuniones de las grandes juntas directivas de las empresas grandes no se demoran más de hora y media, 2 horas máximo. No entiendo por qué la reunión de una copropiedad se tenga que demorar 6, 7 horas, 3, 4 horas, no tiene sentido. Esas reuniones deben ser ejecutivas. Y para que sean ejecutivas, la responsabilidad de cada miembro del Consejo de Administración es informarse adecuadamente
y haber leído con antelación los informes. Si no los ha leído y llegó a la reunión sin haberlo leído, yo creo que debería abstenerse de opinar sobre los informes. Y por último, casos que han ocurrido donde los miembros del Consejo de Administración les ha tocado responder con su patrimonio, casos que he conocido, les ha tocado responder con su patrimonio, de algunos las compañías aseguradoras los han cubierto porque han cumplido los requisitos. Mire lo que les hablaba ahora, despidos laborales, un celador, un conserje, una vez en un edificio en Laureles, el presidente del Consejo de Administración por allá vio a la hora de almuerzo al conserje dormido, haciendo la siesta, y se tomó la atribución usurpando la función del administrador y lo despidió. El señor llevaba más de 15 años trabajando, demandó, lógicamente, ganó la demanda y eso fue una condena a la copropiedad cuantiosa. Cambio de fachada, puertas de bloques, hay una copropiedad de 10 bloques, recuerdo mucho ese caso, los bloques eran de lámina. La entrada a la portería de cada bloque era de lámina. El Consejo, de una manera muy juiciosa, contrató una empresa para cambiar esas láminas por madera teca. Muy bonito. Algo verdaderamente muy, muy bonito. Pero cuando fueron a hacer el momento del cambio, los copropietarios se quejaron que por qué si es que en el reglamento eso es fachada, y a la asamblea no se le informó que iba a haber un cambio de fachada por los cambios de los elementos de la fachada. Entonces ya habían contratado, eran como 15 millones de pesos de toda esa cantidad de madera que estaba ahí, y entonces hubo responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración por tratar de hacer un cambio en una fachada de un edificio sin la autorización respectiva. Falta de control interno, mayor valor de las obras civiles ejecutadas. A veces se contrata por un valor de 10, 15 millones de pesos y la obra resulta valiendo 3 o 4 veces más. Esas decisiones no las cubren las pólizas de responsabilidad. Decisiones erróneas, muerte de una niña de 13 años. Ese caso sí pasó hace ya muchos años, donde el Consejo de Administración decidió apagar la luz del sendero ecológico a las 9 de la noche, y una niña llevaba como a las 9:30 de la noche. Eso quedó constado en el acta de que se apaga la luz a las 9 de la noche del sendero ecológico. Y a las 9:30 una niña de 13 años ya caminando por ahí se cayó, se rodó y se dio la cabeza contra la parte de cemento que soporta la reja. La niña estuvo en coma por ahí como unos 15 días y luego murió. Y el papá, muy acucioso, un abogado, fue y pidió las actas de Consejo de Administración, descubrió esa decisión de Consejo de Administración, demandó, la póliza de directores y administradores era por 800 millones y la demanda de la niña era como de 1.350 millones de pesos. Entonces, tener mucho cuidado con esas decisiones. Cuando no estén de acuerdo, hacerlas constar en acta, porque mira hasta dónde puede llegar. La póliza cubrió hasta 800 millones y de ahí para adelante cubren los miembros del Consejo de Administración, que toman a veces decisiones delicadas. Utilización del fondo de imprevistos, eso no lo cubre ninguna póliza de seguros. Cuando usted utiliza el uso de el efectivo restringido sin autorización de la asamblea, no lo cubre ninguna póliza de seguro y puede responder patrimonialmente por eso. Derecho al buen nombre, demanda de copropietario moroso. Ya en este momento hay sentencia de la Corte Constitucional que se puede publicar el estado del moroso. Diego nos dirá ahora si se puede o no, pero algún consejo de administración dijo que lo pusieran en los ascensores y un copropietario le dio cuenta que estaba ahí afectando su buen nombre y demandó y ganó. Menor valor de la toma de decisiones de seguro y la copropiedad. Ojo con esto. Menor valor en la toma de decisiones de seguro y la copropiedad. En este momento, el seguro valor asegurable es 1. Y si hay una avalúo de reconstrucción, ustedes no pueden tomar el seguro por un valor menor a la avalúo de reconstrucción porque estarían incursionando en infraseguro. En este momento, los avalúos de reconstrucción han subido aproximadamente un 35% por los problemas de los contenedores, el problema del precio del acero, el problema de todos los gastos de construcción. Entonces, avalúo de reconstrucción que estén haciendo en este momento, se les va a subir el valor asegurable en una cantidad de dinero y les va a descuadrar los presupuestos. Entonces, muchos miembros del Consejo de Administración dicen, no lo tomemos por ese valor. Si lo toman por un valor menor, están castigados por infraseguro en caso de un siniestro.
Mucho cuidado con eso. Mi recomendación es siempre acogerse al valor asegurable dictaminado por una empresa evaluadora de reconstrucción, que siempre lo dan las compañías de seguros. Por cierto, si no lo hacen, deberán pagar con su propio patrimonio el excedente en caso de un siniestro. Sanciones por obligaciones tributarias no lo cubre en ningún momento ninguna póliza de seguros. Errores por dolo o culpa grave, menos en lo absoluto. Y lo último, unas malas decisiones comerciales que a veces toman. Eso es un caso muy curioso que me tocó alguna vez en una copropiedad donde iba a pasar una carrera, una maratón. Entonces los miembros del consejo de administración decidieron mandar a estampar unas camisetas y poner unas mesas afuera, como 5.000 camisetas, para, no, eran como 1.500, 2.000, para vender y obtener algunos recursos. Resulta que pasó la maratón, pasó miles de personas por ahí, no vendieron sino como 10 o 15 camisetas. Entonces, ese dinero, afortunadamente, el asesor del seguro, que lo conozco muy hábil, y les logró obtener un pago comercial, no de siniestro, sino un pago comercial. Pero cosas o ideas, inventos de ese tipo, no los vayan a hacer bazares y cosas de ese, donde tengan que invertir recursos de la copropiedad, que de pronto pueda llegar a ser un fracaso. Si no están en el presupuesto, es mejor no tomarlo. Yo no sé, Diego, hasta ahí llego yo quedo presto como a ver qué inquietudes puedan tener. Vamos a leer las inquietudes que tenemos en el chat inicialmente y enseguida entonces le damos el uso de la palabra a las personas que quieran de pronto intervenir buscando cualquier aclaración. Voy a leerlas en el orden en el cual están en el chat. Entonces nos dice por aquí J. Guzmán, eso. Dice, buenas noches, cordial saludo. Cuando un administrador no acoge las sugerencias del consejo y despilfarra el dinero en cosas costosas e innecesarias, ¿qué debe hacer el consejo? Gracias. Lo que pasa es que el control interno es responsabilidad del Consejo de Administración. Si el administrador no está actuando conforme a lo que quiere el Consejo, lo primero que tiene que hacer es terminar el contrato y llamarlo a rendir cuentas, porque si no tiene el control, el Consejo no tiene el control del dinero y el administrador se lo está gastando en asuntos que no son del presupuesto, hay una malversación de fondos. Y no se sabe si podrá haber hasta una denuncia por Claro, pérdida, afectación patrimonial. es que de hecho la pregunta lleva implícitamente dos situaciones. Una es no acoger una sugerencia del consejo. Es diferente sugerencia o acoger una decisión del consejo. Entonces son dos situaciones diferentes, ¿cierto? Y obviamente pues dentro de la facultad del consejo. Y ya la segunda, que sí es más grave, es el tema de despilfarrar dinero. Nosotros tenemos un presupuesto con el cual es el norte de funcionamiento económico de la PH, de tal forma que no podríamos apartarnos de ahí. Tengo otra pregunta por aquí de Moto G. ¿Es verdad que la presidencia debe ser compartida con dos consejeros y cada uno 6 meses? Eso no está normado, eso no está en ninguna regla, pues, que deba decir eso, ¿no? Inclusive pueden haber presidencias colegiadas, pues eso no, que en cada reunión puede haber un presidente diferente. Es que el presidente lo único que hace es presidir, firmar las actas, firmar el contrato y moderar la reunión, no es más. Correcto. Aquí tenemos otra pregunta, Wilson Ateortúa. ¿Qué procedimiento se debe hacer cuando se nombra un consejero que no es propietario y se conoce esa falencia posterior a la asamblea? Es decir, es del completo resort tuyo, César. Vea, a veces nosotros hacemos una auditoría que se llama control de legalidad de miembros del Consejo de Administración. Se piden los certificados de libertad de todos los inmuebles que están elegidos como miembros del Consejo de Administración. Se revisan los poderes y si no están de acuerdo, no están conformes, si fueron elegidos de una manera irregular, se deben se debe informar al Consejo de Administración de la situación y se debe recomendar. Desde la revisoría fiscal no se puede hacer otra cosa sino recomendar y decir, por favor, esta persona no es miembro del Consejo de Administración porque fue elegido de una manera regular. Entonces, si fue elegido irregular, no es miembro del Consejo de Administración. Correcto. Dice aquí Juan José Ramírez. Buenas noches. ¿Puede una persona ser consejero sin que aún aparezca como propietario en el certificado de libertad? Solamente tiene un contrato fiduciario.
Yo creo que aquí esto parte básicamente de lo que hablamos ahorita y es siempre y cuando tenga poder. El tema del contrato fiduciario es una expectativa, más no lo convierte todavía en propietario. No sé, César, si tengas algo adicional allí. Bueno, hay algo que ha sucedido bastante y son los contratos de leasing. Entonces, cuando hay un contrato de leasing, la gente no dice, yo soy el dueño del apartamento, pero en realidad el dueño no es, el dueño es un banco. Entonces, hay que revisar el contrato. Si en el contrato de leasing está la autorización para asistir a las asambleas y para postularse si es miembro de consejo. De muchos contratos que conozco y que reviso, está expreso eso, pero en algunos no. En los que no está, sí tiene que tener poder del banco para Es poder correcto, pertenecer. es correcto. Y dice por aquí Gustavo Zapata, saludos. Tener en cuenta que existe RPH que indica la pérdida de cargo del consejero por insistencia de 4 reuniones ordinarias de consejo de administración. Tal como lo digan los reglamentos. Si el reglamento dice eso, hay que cumplirlo. Es más, conozco algunos reglamentos, muchos, donde dice que si entra en 60 días de mora, deberá dejarse, no podrá seguir siendo miembro del Consejo de Administración. Creería yo hasta que persista la mora. Pero los reglamentos, como lo dice, hay que consultar como lo diga el reglamento, porque eso no lo dice la ley 135, tampoco lo dice el Código de Comercio, lo dicen los reglamentos. Ok, dice aquí Meli Arango, ¿el consejo de administración puede modificar el salario del administrador? Es que hay un presupuesto aprobado por la Asamblea donde se dice cuál es el salario del administrador o cuánto se puede contratar. Contratar de ahí para arriba, creería que no puede porque se desfasa el presupuesto, no está dentro del no es lo correcto. De ahí para abajo se corren algunos riesgos, ¿cierto? Entonces, no sé, eso es simplemente es elaboración de presupuesto y de competencias laborales y competencias, capacidades administrativas y capacidades de contratación, pero eso no tiene que ver nada con la legalidad. Eso es simplemente cumplimiento de presupuesto. Dice aquí igualmente complementando, cuando un propietario desea hacer una reforma interna, estoy obligado a solicitarle la seguridad social de sus trabajadores. Creo que eso se nos escapa de la órbita de la charla. Entonces voy a seguir el siguiente. Dice Gustavo Zapata, es cierto, para una PH ejecutar un recurso de Consejo de Administración es otra cosa diferente. Consulta qué debe hacer en este caso. ¿Cómo es? No lo No lo entendí. entendí. A ver, dice, es cierto, me imagino que fue en medio de la intervención. De pronto enseguida le decimos a Gustavo si nos puede prender el audio para contextualizar la pregunta. Juan José Ramírez, el fondo imprevisto del 1% del presupuesto sería la proporcional a lo recaudado o del presupuesto. Bueno, vamos a darle aquí el uso de la palabra a Alberto Uzcategui, quien tiene la mano levantada y también tiene una pregunta en el chat para que nos ponga en contexto. El señor Alberto Uzcategui ya tiene la opción de... Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfectamente. Muchas gracias por la oportunidad y por esta cita. La pregunta es la siguiente. En la ley 675, como bien decía César, si no me equivoco, la ley no establece como las funciones muy claras del Consejo, pero con respecto a la actualización o modificación del manual de convivencia, el reglamento de propiedad horizontal del edificio donde yo vivo sí nos da esa facultad. Incluso en varios artículos te establece, dependiendo de lo que se trate, te establece de la facultad. Por ejemplo, el consejo puede regular el tema de los parqueaderos de visitantes. El consejo puede modificar y actualizar el manual de convivencia, etcétera. ¿Eso es legal? Enseguida, de pronto Diego le contextualiza dentro de lo jurídico. ¿Yo qué les diría? Si el reglamento, si el reglamento de propiedad horizontal dice que remite a un manual de convivencia, ese manual de convivencia podrá hacer todo lo que dice ahí. Pero si el reglamento no lo señala claramente, y no hay conductas sancionables, las conductas sancionables del comité de convivencia, no sé qué alcance tendrán en mi concepto. Yo creo que las conductas sancionables deben estar en el reglamento. Diego, no sé. Sí, de hecho el artículo, la ley C75, el artículo 60, en el parágrafo menciona que todo lo que sea objeto de sanción tiene que estar expresamente consagrado en el reglamento. Entonces, si bien se le puede dar unas facultades reglamentarias, no sé, salón social,
piscinas, esas facultades reglamentarias se señalarán frente a una adecuada utilización. Es decir, horarios de funcionamiento, normas de convivencia, etcétera, pero el poder sancionatorio tiene que estar expresamente consagrado en el reglamento de propiedad horizontal. Continúo por aquí leyendo algunas intervenciones. Dice, vamos a ir hasta las 8, entonces 5 minuticos más. Dice, empresa de vigilancia la debe escoger el consejo o es potestad del administrador, porque tienen ese atributo. Nos pregunta Carlos Vizcaíno. No, eso es potestad del Consejo de Administración totalmente, mirar varias cotizaciones, eso es resorte una función totalmente administrativa del Consejo. Igualmente nos pregunta la misma, pero respecto al seguro. Yo pienso hay que contextualizar, es que propiamente no es una función, lo que pasa es que lo que planteamos ahorita, el interés general en este caso, salvaguardar las zonas y bienes comunes y los intereses de uso común o colectivo está en cabeza del Consejo. Entonces, ¿quién más que este órgano para realizar por lo menos una verificación de esos contratos que son tan importantes, ¿cierto? Bueno, dice aquí, dice iPhone, la administración debe informar al consejo e incluir los cobros adicionales que hacen los propietarios en los estados financieros y en qué se debe utilizar esos dineros. No entiendo, ¿cuáles cobros? No sé, leo, la administración debe informar al consejo e incluir los cobros adicionales que hace a los copropietarios en los estados financieros y en qué Pues se no sé, deben utilizar estos dineros. a veces las copropiedades tienen otros ingresos, ¿cierto? Que son alquileres o son usos de salón social o lo que sea. Esos deben estar revelados en los estados financieros, deben estar revelados. Y el administrador como responsable de los estados financieros debe revelar todos esos ingresos, claro que sí. Ok, vamos aquí con las últimas 3 preguntas. Vamos a coger a alguien que no haya participado. Aquí la última, Gloria. En el reglamento de propiedad horizontal dice que los miembros del consejo deben ser los que viven en el edificio. Sin embargo, la mayoría de los propietarios no viven allí. Quienes viven en la copropiedad no quieren participar. ¿Qué puede hacer? Eso es lo que comentábamos ahora, que me ha pasado en varias copropiedades consultando los reglamentos. Dice ahí, debe ser morador del edificio. Entonces pone esa talanquera y se han generado esas dificultades. Si el reglamento lo dice, pues hay que cumplirlo. Sí, pero yo inclusive pensaría que pese a ese requisito, pues la propiedad no se pierde por vivir o no. O sea que si eventualmente Exacto. tenemos el tema de que no existen más personas que puedan cumplir eso, esa situación podría ser reevaluada al momento del nombramiento. Puede salvarse. Bueno, dice por aquí Maribel Rodríguez, si la casa está a nombre de mi esposo, puedo pertenecer al consejo de administración, solo de suplente, nos complementa. Pienso que volvemos a lo mismo. El tema del poder tiene que estar expresamente nombrado, ¿cierto? Para esos efectos. Y vamos a resolver estas 2 inquietudes de las 2 personas que tienen las manos levantadas y por ellos terminaríamos esta charla. Vamos con iPhone a solicitarle para reactivar audio. Ya tiene la solicitud. iPhone. Bueno, bajo la manita. Sí, no, ya. Buenas noches, sí. Buenas Yo noches. había escrito mi pregunta en el chat y hacía referencia que en muchas oportunidades o en asambleas algunos copropietarios que no quedan designados como miembros del consejo y desean participar en las reuniones, entonces se vuelve un conflicto de intereses y a veces de entorpecer las reuniones. Estos copropietarios que no son consejeros pueden o no asistir a las reuniones e influir en las decisiones. Por eso lo decíamos ahora en la exposición. A veces de pronto el administrador o el presidente del consejo podrá validar, ¿cierto?, la participación de miembros que no sean consejeros de una manera eventual para exponer algún tema, alguna situación, lo que sea, y poderlo incluir en el orden del día. Creería yo que es de manera eventual. Es que esos invitados permanentes, pero eso no está normado, pues eso no está en la norma que pueda decir que lo impida o que lo avale. Eso no está ahí. Simplemente es como quiera funcionar cada consejo de administración. Como recomendación, ¿qué diría uno? Hombre, cuando sea un caso urgente, necesario, se invita y se autoriza la participación de miembros no consejeros con un límite de tiempo para que las reuniones sean ejecutivas, porque de lo contrario se forma otra cosa diferente. Es correcto.
César, mil gracias por habernos acompañado en esta charlita. Recordarles a todos los asistentes que esta charla la vamos a volver a repetir el lunes 2 de mayo para las personas que no pudieron ingresar y obviamente pues dando posibilidad en otro horario. César igualmente nos va a acompañar a esa charla. Durante el mes de mayo vamos a realizar otra charla diferente respecto a una actualización en normatividad complementaria de Ley 675 y en el mes de junio vamos a realizar otra charla respecto al proyecto legislativo que en este momento está cursando en el Senado de la República de reforma de Ley 675, tratando de desglosar un poco más ese proyecto. César, para que nos despidamos entonces de las personas. Bueno, feliz noche y nos seguimos viendo, ojalá en unas próximas charlas. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos nuevamente entonces su asistencia a estos espacios de participación. Feliz noche para todos.